Mi agradecimiento a los organizadores del coloquio, al Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, a Martín, Claudia en especial. Una confesión de parte. Comencé a preparar este texto hace varias semanas y pensaba originalmente concentrarme en un repaso y una reflexión sobre historia, memoria, trauma y guerra. Y en eso estaba cuando hace unos 20 días amanecimos con el horror de los sucesos de Iguala, tratando de encontrar alguna respuesta a esta pregunta que nos ronda desde hace 20 y tantos días de hasta cuándo podremos soportar tanta violencia criminal. Recordé que yo guardaba en un cajón un grupo de historias de vida, de entrevistas que habíamos hecho hace algunos años a algunas decenas de perseguidos políticos que fueron a parar a distintos países de América Latina y particularmente a México. Me sumergí en esas entrevistas y decidí cambiar mi ruta original. Los testimonios contienen muchos de los asuntos que seguramente escucharemos en las dos mesas de hoy. Decidí entonces contar una historia de sobrevivientes de guerras sucias libradas hace algunas décadas en América del Sur. Me parece que esta historia merece ser contada en el México que vivimos. Ustedes dirán en un rato si me he equivocado, y si me he equivocado, desde ya pido disculpas. En junio de 1978, en Buenos Aires, en plena dictadura militar y ante un auditorio universitario de una universidad privada, Jorge Luis Borges comentó: la memoria es individual, nosotros estamos hechos en buena medida de memoria, y esa memoria está hecha en buena parte de olvido. Y en efecto, entre la memoria y el olvido no hay antagonismo, sino por el contrario, una tensión permanente, un interactuar con base en una selección que siempre se hace desde el presente. El presente recorta nuestros recuerdos y en tal sentido, aquello que recordamos orienta nuestras vidas. Evocar el pasado es algo más que una enumeración de sucesos, es calibrar la distancia entre aquello que nos sucedió y la manera en que lo recordamos desde el presente. Saber valorar la experiencia de vivir, saber el qué, el cómo y el porqué de lo vivido, alude entonces a un espacio donde es tan importante recordar como imprescindible olvidar. La misma capacidad de conocer depende de la posibilidad de discernir entre aquello que merece ser olvidado y aquello que amerita ser recordado. Por eso, el memorioso Funes, en el célebre cuento de Borges, será siempre un extraordinario ejemplo. Funes es un perfecto idiota, un auténtico ignorante, porque Funes no puede discriminar entre lo importante y lo superfluo. Es incapaz de suprimir cualquier recuerdo. Para Funes, todo era exactamente lo mismo. América Latina registra una auténtica explosión de memorias. El trauma de las dictaduras, la búsqueda de justicia, la necesidad de vindicar a una generación de militantes asesinados o detenidos desaparecidos y la existencia de revisar acciones y opciones políticas que condujeron a la derrota de la izquierda ayudan a explicar la proliferación de testimonios de diversos orígenes y sentidos. Daría la impresión que América Latina vive aquello que Régine Robin, reflexionando sobre el caso europeo, ha llamado una saturación de memoria. Una sobreabundancia de memorias que cristaliza en relatos de protagonistas, en congresos, en museos, en actividades educativas y en una edificación y rescate de espacios donde conmemorar o bien resguardar la memoria de los crímenes. La memoria se ha constituido en un campo específico de trabajo académico, desde donde se reflexiona acerca de la naturaleza y los vínculos del recuerdo con el quehacer político y, por supuesto, con la historia del tiempo presente. Transitar y cultivar ese campo puede resultar tan fascinante como complejo. El arco de dificultades se despliega desde lo metodológico hasta lo ético. Sucede que se trabaja bajo parámetros históricos fundados en la simultaneidad entre el pasado y el presente. Muchos de los protagonistas del fenómeno o de los fenómenos que estudiamos pueden brindar sus testimonios. Entre esos protagonistas hay una memoria colectiva que recrea aquel pasado. Pero además hay una cuestión medular: la contemporaneidad entre la experiencia vital del historiador y el pasado que investiga. Sin embargo, aquí no se acaban los problemas. La misma historiografía de la historia reciente aparece fuertemente asociada a eso que llamamos memorias de hechos traumáticos, es decir, memorias de heridas colectivas
producto de auténticas catástrofes sociales, guerras, matanzas, dictaduras. Trabajar con los testimonios de las víctimas abre una dimensión que no solo obliga a desplegar mecanismos que garanticen veracidad en la reconstrucción histórica, sino además nuestro trabajo se conecta con un deber de recordar. Imperativo que para los testimoniantes, más que la verdad, exige la imperiosa necesidad del juzgamiento y castigo a los responsables de los crímenes. Pensando en ello, en un lúcido texto, el historiador Yerushalmi lanzó la provocadora pregunta: ¿es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar, sino justicia? En su dimensión epistemológica estamos obligados a redoblar una toma de distancia que asegure el sentido de la crítica, el entrecruzamiento y la interpretación de las fuentes documentales, sin que ello signifique desatender un legítimo interés por actuar desde una ética cívica interesada en incidir o participar en reclamos que demandan reparación y justicia. Las dictaduras latinoamericanas de los años 60, 70 y 80 torturaron y asesinaron a millones de hombres y mujeres. Desaparecieron a parte de una generación, arrasaron organizaciones políticas, sindicales y culturales. Entrenados en los círculos del infierno nazi, hicieron lo posible para emular a sus maestros hasta que al fin lo consiguieron. Dejaron de ser humanos. Hace exactamente 2 décadas, desde las montañas del sudeste mexicano, corrió la versión de que asesores militares argentinos entrenaban a militares mexicanos en técnicas de contrainsurgencia. Interrogado el subcomandante Marcos acerca de la veracidad de estos rumores, respondió: es cierto que hay asesores, pero no son argentinos, porque las bestias no tienen patria. A pesar de su atractiva contundencia, la frase resulta absolutamente falsa. Ni duda cabe sobre la inhumanidad de estos seres, aunque justo es reconocerlo. Esos seres, durante décadas, tuvieron a sus patrias como las únicas guaridas donde rumiar glorias pasadas. Algunos, como el guatemalteco Efraín Ríos Montt, continúa evadiendo la justicia. Otros fallecieron en sus patrias y en sus camas, como Augusto Pinochet y Jean-Claude Duvalier. Por fortuna, para muchos de estos asesinos, el resto del mundo se levanta amenazante, como un territorio donde pueden ser detenidos por crímenes que no prescriben y que no lo harán mientras haya memoria. Entre los siniestros productos de aquellas dictaduras figuran los exilios. Es decir, la salida involuntaria de un país con el único objetivo de preservar la libertad o la vida misma. El exilio no escapó a ese deber de recordar. Sin embargo, el esfuerzo por construir un campo de estudios históricos alrededor de este fenómeno ha adolecido de un significativo retraso. Durante décadas, las únicas aproximaciones a los destierros productos de dictaduras latinoamericanas fueron hechas desde un triple mirador. El primero, con una perspectiva literaria a través de ensayos, poesías, cuentos y novelas escritas en y desde el exilio. El segundo, de carácter psicológico en torno al trauma, dando cuenta de trastornos ante situaciones de desarrollo, inserciones en los países de acogida, reinserciones cuando el regreso fue posible. Y el tercero, de carácter testimonial, presentando una polifonía de voces sustentadas en recuerdos de exilios, de gente exiliada. Trabajar con los exilios latinoamericanos obliga a reconocer un fenómeno múltiple y heterogéneo. Hay diferencias en las nacionalidades de origen, en las experiencias políticas y en los países de recepción. Hay diferencias de género, de edades, de formación profesional, de compromiso político, de duración del exilio. Diferencias que se reproducen además en el interior de cada uno de los exilios. Así las cosas, y de manera modesta y en buena manera provisional, propongo en este trabajo hacer un ejercicio de memoria. Es decir, trabajar con los recuerdos de un contingente de sudamericanos, argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos, que lanzados al exilio en la década del 60 y del 70, desenvolvieron esa experiencia en México. Trabajar con las memorias del exilio es poner a la vista segmentos de subjetividades que nutrieron experiencias exiliares, gestando identidades y de que de una u otra forma han confluido en ese mare magnum de memorias políticas y de políticas de memoria que parecen instalarse hoy en América Latina. Pero también dar cuenta de esas memorias es ensanchar el conocimiento de un territorio en el que México emerge con peculiar excepcionalidad.
Si se contrastan testimonios y estudios sobre las distintas experiencias de exilio a lo largo de las dictaduras militares, solo en el caso mexicano se advierte lo específico de las huellas que dejó esta nación en la vida de quienes aquí se exiliaron. ¿Cuáles son las claves para entender la manera en que una colectividad golpeada y profundamente sacudida por el destierro terminó valorando las vivencias mexicanas como fundamentales en el proceso de reconfiguración identitaria? La respuesta no se agota en el hecho de una nación que abrió sus puertas permitiendo salvar vidas o resguardar libertades, sino, y sobre todo, se vincula a una serie de compensaciones desenvueltas en la diaria cotidianidad de los exiliados. En cierta forma, y con esta misma preocupación, la antropóloga Margarita del Olmo ha estudiado el caso de sudamericanos en la ciudad de Madrid, aunque centrando la atención en la naturaleza y el sentido de la crisis identitaria inherente a toda persona que haya tenido una salida forzosa de su país de origen, para luego formular, en el caso de la doctora del Olmo, una sugerente tesis en torno a que la superación de aquella crisis, de aquel trauma y el inicio de un proceso de reconformación identitaria se expresó, para el caso madrileño, en la posibilidad de convertir al propio desarraigo en una forma peculiar de identidad, abriendo con ello un proceso en el que la identidad perdida o alterada dio paso a una nueva, anclada en la toma de conciencia por parte del exiliado de su condición de emigrante. El rescate testimonial entre los exiliados en México permite descubrir otra agenda de aprendizajes en la reconstrucción de una identidad puesta en jaque por el destierro. A diferencia de España, los vínculos migratorios entre Sudamérica y México eran irrelevantes antes de los golpes de Estado. Y como se verá más adelante, las referencias a México y las propias redes migratorias previas a la llegada del exilio fueron prácticamente inexistentes en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué México se convirtió en un destino privilegiado? ¿Qué es lo que sucedió en México? En la búsqueda de respuesta pondré en consideración 4 premisas. La primera, no llegaron inmigrantes sino perseguidos políticos, hombres, mujeres y niños, para quienes México emergió como una y a veces la única posibilidad para preservar la libertad y en muchos casos la vida. No llegaron para quedarse, siempre pensaron en retornar en cuanto las dictaduras tocaran a su fin. La segunda premisa, los perfiles socioprofesionales de las comunidades exiliadas que se dirigieron a México parecen no presentar diferencias sustanciales respecto al resto de quienes abandonaron sus países rumbo a otros destinos de América o de Europa. Sin embargo, las distancias resultan notables en el terreno de las inserciones laborales y profesionales desenvueltas en tierras mexicanas. En tercer lugar, una contención cultural ofrecida a los recién llegados permitió conjurar el desarraigo a través de una multiplicidad de prácticas a cuya sombra, de manera invisible, tal vez involuntaria, fueron construidos los puentes con el país que dio amparo. Y por último, ese proceso de inmersión en formas, costumbres y usos de la vida mexicana hizo posible el descubrimiento de una particular forma de procesar la extranjería. Ser extranjero, ser diferente entre diferentes, es complicado y puede serlo mucho más en una nación donde de manera permanente se remarca esa distancia a partir de la tradicional pregunta con que los mexicanos reciben a un extranjero. Usted no es de aquí, ¿verdad? Fórmula con la cual el mexicano siempre rompe el silencio cuando enfrenta por primera vez a un extranjero. Sucede que en México, de manera contradictoria, convive la solidaridad hacia los perseguidos con una marcada reticencia hacia quien no ha nacido en este territorio. Pero por los intersticios de esa dualidad, desafiando el ambivalente sentimiento de admiración y temor ante los extranjeros, los exiliados fueron desembarcando para inaugurar un experimento cuyas consecuencias aún muestran signos vitales a pesar de las décadas transcurridas desde que concluyeron los exilios. Hay una parte en mi presentación que la voy a sintetizar muy brevemente que tiene que ver con una digresión
cuantitativa. ¿Cuántos fueron? Entonces trato de explicar los problemas para contarlos por dificultades en las fuentes con las que los historiadores tenemos acceso y por las distintas vías de ingreso de esta gente a México. Pero dicho de manera muy global, diría de que entre 1970 y 1980 la comunidad de sudamericanos en México creció en un 400%. Es decir, eran comunidades prácticamente inexistentes, algunas de ellas, que es el caso uruguayo, ni siquiera tiene registro censal antes de 1980. Estamos hablando, grosso modo, a partir de una cifra que puede ir entre 12 y 15.000 personas, nada más. Y una de las principales fuentes o puertas de ingreso, no la única, pero una de las principales, y lo veremos ahora en los testimonios, es a través del mecanismo del asilo diplomático. Gente que ingresa a México, pero por las puertas de México en el exterior, que son las embajadas. Y las experiencias son muy distintas. Hay experiencias masivas, como es el caso de básicamente Chile, en donde se computan alrededor de 700, 800 asilados, y hay experiencias muy mínimas, como la de Argentina, en donde se computan no más de 70 personas asiladas. Experiencias intermedias como la de Brasil, alrededor de 200 personas. Pero esta no fue, en términos cuantitativos, la principal vía de ingreso, sino que la principal vía de ingreso fueron gente que ingresó como turistas a México y se quedó. De ahí, en buena parte, la dificultad para hacer los cómputos, porque no hay posibilidades de discriminar entre aquellos que entraron efectivamente como turistas porque lo fueron y aquellos que entraron como turistas para esconder una condición de persecución política. Lo que quiero dejar en claro es de que se trata de una comunidad de aproximadamente 15.000 personas.